Pues nada, Alex, antes de empezar, bueno, quiero aprovechar porque muchas personas que están viendo este vídeo ahora mismo están donde estabas tú antes de empezar el proceso, ¿no? Quizá con dudas, miedos o saber si realmente esto es para ellos, ¿vale? Así que para inspirarles desde el principio, como me gustaría que empecemos de alguna manera por el final. Y me gustaría saber, pues, qué has conseguido tú gracias a este método, a este programa, a este máster, y cómo lo definirías en un par de frases. Lo que más destacas que has conseguido. Pues creo que lo que más he conseguido es tener cierta claridad en algo que para mí era a veces un poco confuso, ¿no? Que era cómo llevaba los procesos desde acá, ¿no? ¿no? Como trabajamos con la mente, ¿no? Y de repente como no es no hacer caso a la mente, pero no hacíamos caso tampoco a la emoción, ¿no? Y de repente ha sido como un descubrimiento cómo trabajar a través de la emoción, pues eres capaz de llegar como mucho más profundo y mucho más sencillo para después seguir haciendo los pasos que normalmente haría en AC, ¿no? De enfocar más hacia valores. Y creo que me acorta el camino a la vez que hace que se establezca una conexión más profunda con los pacientes. Pues esto, un poquito lo que te quiero preguntar es qué has conseguido tú, o sea, qué es lo que más destacarías de los resultados que has conseguido en este programa. Bueno, primero, personalmente, conectar con mi vulnerabilidad de una manera mucho más extrema, y eso es una cosa a agradecer. Y después, profesionalmente, pues tener más claridad en el proceso, ¿no? Porque pues hay una estructura que es como más clara, ¿no? De cuáles son los pasos a seguir y a partir de ahí cada uno pues se adapta dependiendo de dónde venga, ¿no? Qué formación tenga previa. Pero evidentemente tienes un montón de recursos que te ayudan a poder ver cómo entrar en cada una de las fases y después yo creo que la estructura también del programa, ¿no? En el que vas viendo el sentido que tiene desde el inicio hasta el final, pues hay que esperarse hasta el final para ver el resultado, pero después el resultado está ahí, ¿no? Y creo que vale la pena invertir el tiempo en poder hacer la formación. Si pudieras entonces resumirlo en una frase, ¿no? Tu cambio o el mayor cambio que has tenido en una frase con respecto a cómo te sientes ahora como terapeuta, a cómo encaras ahora tus procesos, ¿cuál sería? Pues me siento más completo, ¿no? Como que había una parte de que sabía que no estaba, que no la tenía, había una parte ciega que no veía y ahora parece ser que se ha desvelado, ¿no? Eso le ponía la metáfora un día de, ¿no? Es como cuando estudié, me dijeron que tenía, a partir de ahora tenía unas gafas nuevas, pero veía desenfocado y ahora veo enfocado, ¿no? Y soy capaz de trabajar con la emoción de una manera mucho más clara y mucho más eficiente, ¿no? Eso es lo que realmente el resultado que me llevaría. Qué bueno, genial. Y para seguir un poquito y que se pueda entender un poco tu recorrido, vamos al principio entonces ahora, ¿vale? A ese momento donde estabas empezando el proceso y enfrentándote también a todas las cosas que te estaban pasando, ¿no? Antes de empezar el máster. Porque muchas personas quizá necesitan saber si su situación es como la tuya cuando empezaste. No sé si recuerdas, antes de empezar el máster, antes de entrar al máster de emociones sentidas, ¿cómo te sentías en ese momento tú como terapeuta? Yo creo que soy un caso atípico porque yo no sentía tanta inseguridad en cómo llevar los procesos, pero sí que sentía que había algo que no estaba completo, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido, ¿no? A través de hacer el máster, lo que me ha permitido es poder completarme y evidentemente ahora sentirme más seguro, ¿no? No sentirme, sí, sentirme más seguro, que puedo enfocar como de diferentes ángulos dependiendo también de cada paciente, ¿no? Y eso es lo que me llevo. Genial, Pero sí, sí, eso es lo genial. que... ¿Y algo que habías intentado antes para solucionar esto y que no funcionó, previo al máster? Bueno, creo que leer un montón, Leer mucho, ¿no? Mucha leer teoría. leer mucha teoría, ¿no? Y después, sí, básicamente leer teoría es lo que más he Ujú. hecho, ¿no? Y sí, leer Claro, teoría. pero entonces es como que la teoría por sí sola no te daba esta sensación de saber qué hacer cuando la emoción venía o cómo estructurar tus sesiones, ¿no? Cuéntame un poquito más acerca de eso. El previo, ¿no? Esta cosa de antes, de esto que habías hecho que no te había funcionado, ¿no? Para resolver esto. Bueno, creo que el problema básicamente cuando lees es que, ¿no? Hay una parte más teórica que es más conceptual, pero después hay que bajarlo al barro, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde está el acompañamiento de hacer un máster, ¿no? Que aunque los vídeos son grabados ¿no? Y tú estás viendo semana a semana vídeos, después tienes la sesión grupal donde te encuentras y donde puedes compartir tus dudas y no solamente tus dudas, sino las dudas de tus compañeros, que es ahí donde realmente está el crecimiento, ¿no? Porque al final cada uno tiene ese punto que no sabe encontrarlo y que al final son muy comunes entre todos. Esa para mí es la diferencia. Y después, que por mucha lectura que hagas, ¿no? Esto es como hacerle un push a tu formación, ¿no? Que inviertes, sabes que vas a estar, no sé si en este caso han sido 4 o 5 meses, pero
pero que hay un resultado, ¿no? De la otra manera vas leyendo, pero lo dejas el libro, te distraes con otras cosas y aquí pues el compromiso de que cada 2 semanas tienes que estar al día con las lecciones, pues hace que puedas crecer mucho más rápidamente, creo. Ujú. Ujú. Qué bueno. Vamos entonces, seguimos en el principio, ¿no? Un poquito, ¿qué te hacía dudar antes de entrar al programa, ¿no? Porque seguramente muchas personas pueden estar también ahí, ¿no? De, ostras, Ujú. ¿será realmente un programa que me ayude Sí, a mí me hicieron dudar 2 cosas. Una, que no empatizaba con esa sensación de inseguridad dentro, ¿no? de las sesiones. No era en el estado en el que estaba yo, entonces decía: "Bueno, Ujú, este máster va a servir para mí o no". ujú, Y 2, me hacían dudar mucho en la metodología, por el formato, no más la metodología, sino el formato, ujú, que fueran las sesiones grabadas en vídeo. Eso me tiraba ujú, un poco para atrás. ujú, Tenía ganas de poder hacer algo más práctico o presencial, ujú, pero después creo que hay una parte que se ha cumplido, ¿no? De ir haciendo en las sesiones grupales, ¿no? Esos ejercicios comunes, creo que ayudan un montón, ¿no? Mm. genial. Y hubo algún momento de decir, ¿no? Al principio, ¿no? De empezar a ver la luz, ¿no? De decir, ostras, como que ya te empezaste a motivar, ¿no? Que esta cosa que decías, si lo hubieras sabido desde el Mm. principio, ya, porque, ¿no? Al principio dudabas con la metodología, no sabías si iba a ser para ti, que fuera en vídeo, etcétera. Como ¿qué es lo que te fue convenciendo de alguna manera o diciendo, ostras, pues sí, pues esto es para mí, ¿no? Veo Mm. que Y recuerdo el ¿no? momento, que fue ese momento de decir, esa parte ¿no? Creo que en el iceberg es, ¿no? En las conductas que vemos no superficiales, de repente lo que hay en lo profundo, pues hacer ese paso, ¿no? El primer día que lo hice, y lo hice con mi familia, que no lo hice ni con un paciente, y de repente Ujú, dar cuenta cómo se transformaban las cosas, ¿no? Y algo que llevaban por lo mejor enquistado durante un tiempo, de repente se resolvió en nada, ¿no? Y ujú, ese fue el momento en el que dije: "Bueno, aquí hay mucho valor", ¿no? Me vino muchas más motivaciones a seguir estudiando y a seguir participando de las clases comunes y también de exponerme más también en cada una mm, de las sesiones, ¿no? genial. Mm. Vale, y entonces ya para vamos un poquito a la parte final, ¿no? De, hablar de qué ha cambiado, ¿no? Un poquito desde que empezaste y cómo estás con respecto a esa sensación inicial, ¿no? Que me decías de sentir que hay piezas que no acababan de encajar, ¿y cómo lo ves ahora? Cuéntame un poquito. Pues con muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Yo también he sido una persona paciente de decir, bueno, yo necesito tener seguridad antes de aplicar algo en sesión y Ujú, ahora me siento con muchas ganas de poder aplicar el método bueno, pues que me siento aún más seguro y también pues eso, el sentir que esa parte de que no acaba como no me acaba de encajar de AC, ¿no? Y que con algunos pacientes, especialmente los pacientes que, ¿no? que están más enfocados a, ¿no? Más emocionales y demás, que realmente sentía como que cuando los estaban escuchando y yo los intentaba hacer ese movimiento, ¿no? De fusión, ¿no? Para tomar de perspectiva, como que les encajaba, pero como había algo que sentía como que había una cierta decepción, ¿no? Como que no se estaban sintiendo realmente escuchados. Y yo creo que esa es la transformación, ¿no? Que cuando llegas desde la emoción, el paciente se siente realmente escuchado y entendido. Y ahí donde ese reconocimiento, desde ahí es donde podemos trabajar, ¿no? ujú, Desde como el vínculo terapéutico es un lazo mucho más profundo ahora, creo. ujú, Y, sí, y también en mi caso, pues activa un montón mucho más la compasión, ¿no? mm, Y la comprensión hacia los pacientes, ¿no? A lo mejor ujú, temas que antes me costaba más de llevar, ¿no? Como ahora puedo empatizar mucho más. Y eso creo que es un valor que me llevo del máster. ujú. Qué bueno, qué bien. Me alegra mucho escucharte. Y, con respecto a, logros concretos que quieras compartir, no sé, ¿no? El otro día me hablabas, ¿no? De que tenías, ¿no? Que tenías un paciente por ahí, o de las cosas que hemos ido trabajando en las mentorías. No sé si hay algo como que quieras compartir a nivel de los logros concretos, ¿no? Que has hecho como terapeuta, de cómo te defines o cómo ha sido tu recorrido, ¿no? A lo largo del máster, porque una de las cosas que también trabajamos es, pues eso, no solo ver vídeos grabados, ¿no? Sino poder aplicarlo en ti como terapeuta y cómo eso se va moviendo, ¿no? Y Sí. las novedades, ¿no? No sé si hay algo que quieras compartir con respecto a Bueno, sí es lo primero que he compartido, ¿no? El hecho de acceder a una parte mucho más vulnerable de mí y permitírmela. Creo ujú, que ese ha sido un súper logro, ¿no? ujú, Porque eso también me hace estar como mucho más empático hacia los demás. Ya lo tenía, pero yo creo que ha habido como, ha ido como las capas de la cebolla, ¿no? ujú, Cada vez vas un poquito más abajo, ¿no? Y ahí ese es uno de los logros de los que me llevo. Dos, yo creo que el compartir con el resto ¿no?
de otros terapeutas, creo que también es un logro, ¿no? Porque ha sido una experiencia bonita de un viaje compartido bonito. Ujú. Y más seguridad, como hemos hablado, y sí, creo que eso es lo que más destaco. Qué bueno. Bueno, y evidentemente un montón de recursos. Ajá, Que quien quiera recursos, que no se lo dude, porque ajá. recursos hay un montón. Hasta a lo mejor te puedes emborrachar de recursos de la cantidad que hay. O sea, que si estás buscando algo que te complete y estás, ¿no? Dar un push a tu carrera, pues yo creo que vale muchísimo la Qué bueno. pena hacerlo. ¿Y cómo crees que, no sé, ¿no? Hablabas también de como que el máster ha ido más allá de tu práctica profesional, ¿no? Incluso ha impactado en tu vida personal, ¿no? Sí. ¿Cómo ha impactado en tu forma de trabajar, de relacionarte contigo mismo, quizá incluso? No sé si hay algo que quieras destacar en ese sentido. Hablabas de esta vulnerabilidad, ¿no? Mm, El otro día también me decías, ¿no? Que ostras, pues tenías un nuevo paciente por ahí sí. ya que agendado cita. ¿Cómo afrontas, ¿no? Esta nueva etapa después de este máster? Bueno, otra de las cosas de los logros, perdona, que no he compartido antes es que, ¿no? Me está un montón de contando exponerme hacia afuera, ¿no? Y gracias a las mentorías individuales, ¿no? Es algo que hemos ido trabajando Ujú, y otras cosas que han ido saliendo en las mentorías individuales que creo que tienen muchísimo valor dentro del máster. El hecho de exponerme, eso ha sido un gran paso para mí, ¿no? Y ha sido gracias a trabajar los módulos del miedo, ¿no? ujú, ¿No? Y cómo pues, tomar esa perspectiva y entender que si eso tenía sentido para mí o no, ¿no? Vivir de esa limitación, pero también permitiéndome sentir ese miedo y decir, aún con este miedo aún avanza hacia adelante, ¿no? Y sí, ese ha sido uno de los pasos. Dos, y yo estaba como un cambio profesional también, entonces eso lo que ha hecho es como acelerar, ¿no? En mi caso, ya llevaba pacientes, no es que no tuviese pacientes, ahora ya sí que es verdad que ha llegado un paciente nuevo y me ha hecho ilusión porque ujú, quiero poder aplicar desde cero, ¿no? El método que hasta ahora con los pacientes que ya llevaba, pues ya tenía una cierta dinámica y ahora momento de poner toda la carne en el asador y ver cómo me siento ahí, ¿no? Y el hecho de sentir que estás allí, ¿no, Adriana? Y que esto no se acaba aquí en el máster, pues para mí es algo que me da seguridad de decir, bueno, no he hecho un máster o me acabo el libro y después me quedo aquí solo ante el peligro, sino ujú, que delante de las dificultades que se van a presentar, de plantear el método, pues voy a poder estar acompañado, ¿no? ujú, Y eso para mí es un plus impresionante, ¿no? ujú. O sea que durante y el post, ¿no? Claro, sí, 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 porque durante, pues, en mi caso, como no estaban entrando pacientes nuevos, sino que estaba teniendo pacientes viejos, no he podido pedirlo aplicado, pero mis compañeros sí que lo han hecho, ¿no? Y también he Ujú, ido viviendo ese acompañamiento por tu parte, que no es que lo tengas que esperar a acabar el máster, que desde el primer minuto uno ya puedes hacer cosas, pero en mi caso, que no me había entrado ningún paciente nuevo, pues no lo había podido hacer. y en ese sentido, aunque no tengas pacientes, ¿recomendarías este máster? Eso totalmente, totalmente, Ujú. ¿Dirías que totalmente. puedes, a través de las grupales y de las sesiones, porque también hay sesiones en vivo, ¿verdad? Ujú, Que os muestro, en vivo no, quiero decir, grabadas. sí. ¿Dirías que, a una persona que no tiene pacientes realmente le va a servir para poder bajar a tierra todos estos conceptos? Yo creo que sí, precisamente si no tienes ningún paciente, bueno, pueden ser por muchos motivos, ¿no? Pero si uno de los pacientes es que tienes miedo porque no te estás moviendo, estás paralizado, porque no confías en ti mismo, creo que el máster te va a dar mucha seguridad, te va a dar una estructura clara desde el principio de que comienzas con un paciente acabas, ¿no? Y eso creo que puede ser una motivación para alguien que no tenga pacientes. Y en el caso que estés bloqueado por alguna de las cosas, por algún motivo, en el máster también ¿no? Se te van a desbloquear ciertas cosas, porque al final es lo que decimos, que el trabajo es un trabajo de estudio hacia adentro como hacia afuera, o sea, que tiene la doble implicación, ¿no? Si te lo tomas en serio, claro. Así que es como Ujú, solamente, como dije a veces, Adrián, es que este máster no es de ver como una serie de Netflix, ¿no? O sea, es verdad que está grabado, pero eso también pues hay una serie de ejercicios en las que tú te puedes ir replanteando ciertas cosas, ¿no? Y ahí puedes desbloquear a ciertos temas que a lo mejor te están limitando. Pero sí, lo ujú, recomendaría totalmente. ujú, Y sobre todo porque no sé si hay tantas oportunidades de acercarse a un método como el del máster, ¿no? Creo que es muy completo, ¿no? Porque también hay otras cosas, ¿no? Hay cosas de terapia breve, hay cosas de Gestalt, como se nota que Adriana pues tiene mucho recorrido y por eso también esa borrachera de recursos, porque al final pues hay mucho de dónde coger, ¿no? ujú, Y también me ha gustado y creo que eso puede ser algo positivo para algo si tú has estado muy encerrado en un método, ¿no? ujú. Porque has estudiado, ver muchos más recursos, ¿no? Y ver también para quién va a tener sentido, ¿no? Que esto es una de las cosas que también hemos incidido en el máster, ¿no? Que no todos los recursos que tenemos son para todos, sino son también para algunos pacientes, a lo mejor que desde el lado más artístico pues puedes llegar, otros más desde algo más teórico, otros más desde el cuerpo, y entonces cómo se va trabajando todo eso. Ujú, qué bien.
Me interesa que nos centremos un momento en esta parte práctica, ¿no? En esta parte de bajar a tierra todos estos recursos. Mm. Y creo que no sé si a través de las grupales y a través también verme en acción, ¿no? Y ver las sesiones en directo y también con los ejercicios que voy explicando, ¿dirías que este máster cumple esta parte de poder o sea, bajar a tierra todos estos conceptos que muchas veces no tienen, ¿no? Una estructura, un sentido y un... Sí, totalmente. Y lo vas viendo a medida que va avanzando el máster, ¿no? Y no sé si eso también tiene que ver con mi manera de vivir, pero, ¿no? Pero sí que ha habido un momento que ha habido una comprensión. También es verdad que hay un momento en el máster que se desbloquean como acceso a poder ver sesiones en vivo de aparte de los ejercicios que se hacen en las grupales, ¿no? En el que trabajamos con los otros compañeros y Adriana hace los ejercicios. El hecho de poder ver algunas sesiones, ¿no? En vivo con pacientes reales también ayuda mucho, ¿no? A bajar a tierra, ¿no? De ver la aplicación práctica de eso, ¿no? Así que sí, diría que es algo que se consigue y que aún se podría conseguir más, pero que se consigue. Genial. Muy bien. Y para terminar ya, Alex, si pudieras hablarle directamente a esa persona que aún no se decide a entrar al máster, ¿qué le dirías? Es que no dude, que no sé cómo has llegado hasta aquí, si has llegado por Instagram o has llegado por una recomendación, supongo que si has llegado por una recomendación, pues te diría que no dudes, que es el caso que a mí me llegó. Adriana es una excelente psicóloga y el máster está muy trabajado y un montón de, ya te digo, de conocimiento y recursos y creo que vale muchísimo la pena poder hacerlo. Sí, que no lo dudes, que vale la pena y que vas a crecer y tanto personalmente como profesionalmente y que es una muy buena oportunidad para permitir, bueno, pues eso, pues crecer en algo que a lo mejor no está a tu alcance. Pues muy bien, Alex, no sé si ya terminamos, no sé si quieres añadir algo más, porque ya podemos cerrar, si no. Date las gracias por tu implicación, ¿no? Durante el máster, también por tu acompañamiento y por tu presencia y por tu calidez, que se agradece. Un placer poder acompañarte.